Aleluya. Gracias, Padre maravilloso. Quiero que vayamos al libro de Daniel, capítulo 5, versículo 16. El libro de Daniel, capítulo 5, versículo 16. La predicación va a quedar grabada en la página de la iglesia. Quiero que la vuelva a escuchar una vez más. Amén. Porque sé que Dios nos va a hablar en esta tarde. Amén. 5:16. En este capítulo hay un contexto, y en este capítulo ocurre durante el reinado de Belsasar. El libro de Daniel empieza hablando acerca del profeta Daniel, y la mayoría conoce la historia. Ellos estaban bajo un reinado del rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor, él conquista al pueblo de Dios y él manda a traer a los mejores jóvenes, a los más preparados, a los que no hubiera tacha alguna en ellos, idóneos para estar en el palacio del rey. Y empieza a mencionar una serie de características que tenían que, esos jóvenes tenían que cumplir para estar en el palacio de un rey pagano. ¿Sí? Entonces, hay ciertos estándares. Si un reino quiere ser productivo y quiere ser de impacto, hay ciertos estándares que esos ciudadanos jóvenes tenían que cumplir. Nabucodonosor no dijo: tráiganme aquellos que están sin qué hacer, que se la pasan en el celular todo el día, en las redes sociales. O sea, no, Nabucodonosor dijo: no, esos no me sirve. No me sirven, ¿verdad? Voy a andar batallando con ellos. Entonces, Nabucodonosor mandó pedir a cuenta a sus hijos, como usted los tiene. Yes. Amén. Amén. ¿Qué pasó con el apoyo, hombre? Amén. Muere Nabucodonosor, siguen los sucesores, de repente se encuentra en el reinado de Belsasar. Han pasado los años y él estaba en ese imperio babilónico y era hijo de Nabonido. El imperio había sido fundado por Nabucodonosor II, quien sí había reconocido el poder de Dios a través de Daniel. Y sobre todo recuerde que Dios lo humilló, ¿verdad?, al rey Nabucodonosor. Así es. Anduvo ahí en el monte Así es. como un animal salvaje. Sin embargo, la nueva generación que heredó el poder no continuó bajo ese consejo de Daniel como secretario de gobierno. Hace una semana atrás y luego un mes atrás, me topé con un abogado de otra ciudad que nos conocíamos ya desde hace mucho tiempo. Y empecé, lo saludé, pero no entablé plática con él. Pero él sí entabló plática con alguien más y yo estaba con un oído para acá y otro oído para acá, ¿verdad? Como buen hijo de Dios. No es que de repente usted piensa que por hacer eso ya no es hija de Dios. No, sí es hija de Dios. Y yo empezaba a escuchar que ese ya no joven, sino ya una persona adulta,
decía, estoy trabajando para el gobierno, me están ofreciendo ciertos cargos, ciertas posiciones, está complicado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces a mí me llama la atención. ¿Por qué? Porque creo que Dios está levantando una generación que tiene que ocupar esos puestos. Amén. Y esta iglesia está llamada para eso. Amén. Cruzamos el teléfono una vez más, nos pasamos el contacto. Pasaron algunos días y yo le mando un audio de WhatsApp, le digo, ¿cómo estás? Le digo, oye, me llamó la atención, te escuché que estabas comentándole a tal pastor, que estás trabajando en el gobierno, así. Fíjate que yo sé que estás en una posición complicada, y empecé a abrirle las escrituras y a abrirle los ojos, porque se está encontrando con un sistema que no tiene que ver con el sistema de Dios. Así es. Lo mismo que le ocurrió a Daniel y a los otros jóvenes, lo mismito, lo mismo. Entonces esos jóvenes que tienen los principios de Dios creen que no encajan en ese sistema y tienen razón. Sin embargo, tienen que estar en ese sistema, tienen que dominar ese sistema para después, a través de la sabiduría de Dios, poder gobernar sabiamente. Pero tienen que aprender ese sistema. Dios, amén. A Daniel y a esos jóvenes por 3 años les metieron un sistema que no era el sistema de Dios. Y ellos tuvieron que aprender el sistema. Si estuvieran en un tiempo actual, por ahí los religiosos les hubieran dicho, no, es que ustedes ya se están corrompiendo, ustedes no deben de estar ahí en el gobierno, sálganse de ahí, ustedes deben de servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ese Rey de Reyes y Señor de Señores los había puesto ahí. Así es. Porque querían que ese sistema fuera controlado y operado por sus hijos. Así es. Entonces la plática se fue dando, me dice, pastor, ¿cómo no escuché esto años atrás? He rechazado muchos puestos, yo no he avanzado en este tema de la política porque tengo muchos pensamientos que digo yo no puedo estar ahí, yo no puedo hacer esto, pero con lo que me has hablado, yo creo que Dios quiere que avance, y empecé yo a darle, porque creo que es mi llamado y es mi asignación. Después hace, yo creo que una semana, 10 días, me vuelve a mandar un mensaje, pastor, puedes orar por mí, ahorita voy a tener una junta con un presidente del municipio, yo conozco el tono, ya sé algo que me va a proponer. Yo, claro que sí, yo puedo orar por ti, acuérdate que a ti te está tocando recuperar un territorio que nosotros abandonamos. El plan de Dios nunca fue que un ser humano en sus principios gobernara este territorio que fuera de él. Amén. ¿Sí? Ese nunca fue el plan de Dios. El plan de Dios nunca fue que hubiera partidos políticos. Sí. Nunca fue ese el plan de Dios, que estuviera este color, esta mano y la otra mano. Ese nunca fue el plan de Dios y no sigue siendo el plan de Dios. Amén. ¿Sí? Pero de repente el Estado separa lo espiritual y lo llama religioso, y entonces se empiezan a meter otros sistemas. Y nosotros, la creación de Dios, que fuimos llamados a tener dominio, gobierno sobre el territorio con leyes justas, con las leyes del cielo, nosotros abandonamos esa posición. ¿Sí me estoy dejando entender? Amén. Abandonamos esa posición. Y luego agréguele que vino un mensaje muy fuerte una generación atrás de que ya nos vamos y nos vamos y nos vamos al cielo. Entonces todavía abandonamos más esa asignación. Yo le digo a usted, viva como si nos fuéramos a ir esta noche. Así es. Amén. ¿Sí? Pero avance como si nos fuéramos a ir hasta que muramos. Así es. No abandonemos nuestra asignación aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Hay que estar expectantes de la segunda venida. Hay que seguir predicando ese mensaje. Yo no estoy diciendo que no se debe predicar.
Pero ese no debe de ser el mensaje principal, porque entonces vamos a desentendernos del plan original. Y quien no entiende el principio va a malinterpretar el final. Así es. Quien no entiende la idea original de Dios va a malinterpretar el mensaje de Él. Lo va a malinterpretar. Entonces, estos jóvenes se encontraban más o menos en esa situación, pero se habían olvidado de Dios, este rey llamado Belsasar, y Babilonia estaba sitiada por los medos y por los persas. Afuera de la ciudad estaba Ciro el Grande, estaba a las puertas. Pero dentro del palacio había fiesta, había vino, había arrogancia, y históricamente esa misma noche ocurrió la caída durante esa fiesta del evento conocido como la caída de Babilonia. La caída de Babilonia. Ahora, ¿qué pasó? Que de repente en esa fiesta, y ya entrados en la fiesta, aparece una mano y se escribe unas palabras en la pared, y era la mano de Dios y era un mensaje para ese rey. No me voy a centrar yo en lo que se escribió, quiero centrarme más bien en las cualidades que tú y yo debemos de tener, que son las cualidades de Daniel. Miren lo que dice ahí en Daniel capítulo 5, versículo 16. Este mensaje nos tiene que introducir a un nuevo tiempo, iglesia, díganme. Amén. Amén. Este mensaje nos tiene que introducir a un nuevo tiempo. Yo pues he oído de ti. Está hablando el rey Belsasar. Ya le trajeron a sus sabios, ya le trajeron a sus brujos, ya le trajeron a todos, y les digo, ¿qué dice ahí? ¿Quién sabe? I don't understand. No comprendo. Ok. Él se turba y él dice, yo tengo que descubrir, yo tengo que saber qué es lo que dice. Y de repente los que estaban alrededor del rey empezaron a hablar de Daniel. Lo mandan traer, y entonces el rey dice, yo pues he oído de ti, que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor, ¿en dónde? En el reino. En el reino. Ok. Aquí vemos tres condiciones en Daniel capítulo 5, versículo 16. Y son tres condiciones fundamentales para que tú y yo podamos desarrollarnos como individuos, pero también como iglesia. Esta es una temporada y tenemos que entender el tiempo de transición en el cual Dios nos está llevando. Pero no podemos quedarnos en únicamente reunirnos los domingos. Yo sé que usted lo sabe, yo sé que usted está expectante, yo sé que por eso va los lunes a la oración, pero tenemos que ir dando pasos hacia adelante. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces hay tres condiciones fundamentales para que tú y yo podamos desarrollarnos en la vida, y sobre todo desarrollarnos como iglesia. Y quiero explicar esas tres condiciones fundamentales, porque esto no solo te va a servir a ti, sino también va a beneficiar a aquellos que te rodean. Va a beneficiar a aquellos compañeros de trabajo, va a beneficiar a aquellos que están atrás de ti en esta fila o en la fila adelante de ti, aquí en la iglesia, cualquier persona que te rodea. Y lo primero, el primer punto que quiero enfocarme es de las palabras que dijo el rey. He oído de ti. ¿Sí? Yo pues he oído de ti. Y esta es la pregunta que a veces nos tenemos que hacer nosotros. ¿Qué se oye de mí?
¿qué se oye de mí? Y es una pregunta que tenemos que hacernos viéndonos al espejo y siendo sinceros con uno mismo. ¿Qué se oye de mí? ¿O qué se oye de nosotros como iglesia? Ahora, aunque muchas de las veces lo que se escucha de nosotros no es la realidad, pero yo le estoy hablando a usted. ¿Sí? Amén. Le estoy hablando a usted. ¿Qué se oye de mí? ¿Sí? Es interesante que el rey escuchó a otros hablar de Daniel y no a Daniel hablar de él mismo. Todos podemos caer a veces en uno hablar de uno mismo. Y le digo por experiencia, a veces yo caigo en hablar de mí mismo. ¿Sí? Y aunque mi intención no sea hablar de mí mismo, pero a veces hablo de mí. Y aunque no me levanto pensando y diciendo, hoy voy a hablar de mí, bien de mí, que todo lo hago bien, que todo me sale bien, oh, qué bonito soy, qué bonito estoy, cómo me veo. Pero a veces uno termina hablando de uno mismo. Así es. Los magos, los sabios, él dijo, no han podido interpretar esta escritura en la pared, pero he oído de ti que tú lo puedes hacer. En otras palabras, muchos daban referencias acerca de Daniel. Y lo importante es de que de Daniel se escuchaban comentarios positivos. Y de ti y de mí se tienen que escuchar comentarios positivos. Amén. A veces cometemos errores, a veces no cumplimos con las expectativas, y no porque las expectativas sean muy altas, sino porque todavía está la humanidad en nosotros, la inmadurez en nosotros, y las cosas que se hablan acerca de uno no son tan buenas o tan positivas. A veces se pueden oír cosas negativas. Ahora, no todas las cosas negativas que se oyen son mentira. Hay unas que sí son verdad, y es cuando uno tiene que hacer un autoanálisis en su vida y tratar de cambiar esos comentarios, no para que la gente hable bien de nosotros, sino para que ellos sean bendecidos a través de nosotros. Así es. He oído de ti, o sea, de ti, de mí se tienen que escuchar comentarios como que he oído de ti que tú ves a un enfermo y tienes un llamado para orar por los enfermos, y has orado por ellos y algunos se han sanado y otros los han entregado al Señor, porque a veces así puede pasar. Así es. Tú vas al hospital lleno de fe porque sabes que ahí está el don de sanidad en tu vida, vas y oras y se te va. Y tú saliste de ahí diciendo, Dios lo va a levantar, y se fue. Pues sí lo levantó, pero más arriba de lo que tú querías. Y ya por eso quiere decir que el don de sanidad no está en ti. No, pero de ti y de mí se tiene que escuchar eso. No se tiene que escuchar de que he oído de ti, que ves a los enfermos y no sientes carga ni necesidad por ellos, te pasas de largo. No, he oído de ti que oras por esos enfermos y algunos de ellos Dios los ha sanado. Amén. Cuando tú los has ministrado. De ti también se tiene que decir, he oído de ti que eres un buen administrador de los recursos que Dios te da. Eres buen administrador del tiempo que Dios te da. Amén. He oído de ti Gracias. que nunca andas atrasado con tus pagos o con tus compromisos que tienes. Amén. Ahora, en general, el mundo tiene ausencia ahorita de gente que administra bien su tiempo o su dinero.
Por eso cuando se escucha de alguien que sabe administrar bien las cosas, se convierte en una persona que se puede tener en cuenta para muchas otras cosas. He oído de ti que siempre tienes en orden tu área de trabajo, que siempre tienes en orden tu casa, que siempre tienes en orden el área donde estás laborando. He oído de ti. Eso es lo que se tiene que escuchar de nosotros. Amén. He oído de ti que siempre honras tus compromisos. Pagas a tiempo, les digo, pagas a tiempo tus deudas. Contestas todas las llamadas. Amén. Porque a veces la gente no quiere contestar porque sabe que son los de comer. O sabe que son los cobradores. Si quieres crecer económicamente, eso es lo que se tiene que oír de ti. No que eres un despilfarrador, no que eres alguien que no sabe dónde está el dinero. Después de que se lo dan en su mano y al otro día ya no sabe, como los niños chiquitos. Porque entonces cuando empiezan a buscar referencia, la gente tiene que señalarte a ti. Se tiene que oír de ti, de que he oído que vas a una iglesia donde te enseñan a ser administrador, donde te enseñan a ser un buen hijo de Dios, donde te enseñan a ser un verdadero representante, te enseñan a tener una comunión íntima con ese Dios. Amén. No de que he oído de ti que por más que uno ora por ti no te compones. Que yo no sé, pues de muy poco te sirve estar allí en la iglesia porque no se te ve cambio alguno. Sino todo lo contrario, he oído de ti, fíjate que desde que tú estás yendo a ese lugar, tu vida es diferente, caminas diferente, Amén. piensas diferente, Amén. decides diferente. Amén. Amén. He oído de ti que eres excelente en tu trabajo, que todo el mundo queda conforme con los servicios que ofreces. He oído de ti eso, que te están empezando a confiar más, que eres puntual, que tu sí es sí, que tu no es no, que eres ordenado. De la iglesia, de nosotros también. ¿Qué se escucha de nosotros? Y de nosotros, claro que se van a escuchar muchas cosas. Que nos quitaron el lugar. Yo no sé, a lo mejor usted ha escuchado más que yo, ¿verdad? Yo casi no escucho. Pero ¿qué se escucha de nosotros? Que estamos sobreviviendo únicamente. Se tienen que escuchar cosas diferentes de nosotros. Que aunque no tenemos un lugar donde congregarnos, de nosotros seguimos avanzando como iglesia, estableciendo la visión que Dios nos ha dado. Amén. Hay una herencia, hay una riqueza nacional del cielo que estamos heredando, que este movimiento es un semillero. Amén. Que produce muchos ministerios. Eso es lo que se tiene que oír de nosotros. Y eso era lo que se oía de Daniel. Por eso necesitamos empezar a dar pasos para que he oído que fíjate que tienen una buena escuela del reino ahí en esa iglesia. Amén. Así es. Amén. He oído que ahí trabajan con los matrimonios. He oído que ahí trabajan y que se están produciendo líderes.
No solamente oidores, sino hacedores de su palabra. He oído que ahí se les revela el potencial y la función que Dios ha puesto sobre sus vidas. De Daniel se escuchaba eso. Y cuando se escucha eso de ti, créeme que cuando viene una promoción en tu trabajo, a ti es al que te van a promover, a ti es al que te van a buscar, a ti es al que te van a llorar con tal de que estés ahí. Y no que lloren de gusto porque ya no estás ahí. Qué bueno que me lo quitaste, Señor. Qué bueno que se fuese, ¿no? Tú tienes que irte pensando en esta tarde, ¿qué oyen de mí? ¿Qué se oye de nosotros como iglesia? Ahora esta predicación no es porque yo escuché algo de nosotros. No, la verdad que no. Ahora el texto sigue diciendo que puedes dar interpretación. Número 2, que puedes dar interpretación. Y la habilidad de interpretar las cosas de Dios es clave. Primero para tu propia vida. Y después para los que te rodean. Interpretar significa explicar el sentido de algo. Y hay cosas que a veces pasan que tú deseas interpretar. ¿Por qué estoy pasando esto si estaba tan a gusto? Si estábamos tan en paz, si estaba tan tranquilo, ¿por qué estoy pasando esto? Si todo era armonía, todo era amor, todo era prosperidad, todo era abundancia, si tenía buen trabajo, si las entradas en el negocio estaban bien, estaba estable, si la relación estaba estable, si mis hijos estaban pero que sí perfectos, así chiquititos, ya crecieron y ahora están dando problemas. Batallo para entenderlos. Tú tienes que empezar a tener interpretación, que significa explicar el sentido de algo. Ahora, la clave para nuestras vidas aquí radica en dar interpretaciones y sobre todo que estén acertadas, tanto para nuestra vida como para las personas que nos rodean. Amén, amén. Y tienes que tener una buena interpretación sobre el cuidado de tus hijos, una buena interpretación sobre los discípulos o el discipulado, de cualquiera que Dios ponga a tu alrededor. Tú tienes que tener una interpretación. Ok, Dios lo puso, y a lo mejor no me cae tan bien, pero está moldeando mi carácter. Dios lo puso para que sea una bendición para mi vida. Dios lo puso para que viera cómo no se hacen las cosas, porque a veces también sucede eso. Te lo digo por experiencia. Porque en esta vida uno tiene que aprender cómo se hacen las cosas y cómo no se hacen. Yo le digo a mis hijos, aprendan de mí, tanto cómo se hace como también cómo no se hace, porque me equivoco. Ustedes están aprendiendo de mí cómo ser un buen papá, no porque todo lo que hago lo hago bien, sino porque hay cosas que no hago bien. Y ahí es donde ustedes van a decir, ok, yo estoy aprendiendo eso como que no está bien porque me lastimó, o sea, no está bien, entonces yo no voy a hacer eso con mis hijos. Pero eso es saber dar interpretaciones, y gran parte de nuestro progreso estará dado por la forma correcta de interpretar las cosas, por la forma correcta de interpretar los eventos, las lecciones y los tiempos. Porque también a veces se pueden dar malas interpretaciones acerca de las cosas, aún de bendiciones. Y estas bendiciones, si no tienen una buena interpretación, van a ser mal aprovechadas.
Hay personas que se van a acercar contigo y que tienes que abrir tu boca y dar una buena interpretación al consejo que te están pidiendo. Amén. Cuando este funcionario de gobierno que conocí en mi juventud volvimos a tener contacto, yo tuve que preguntarle al Espíritu Santo para poder interpretar por qué Dios lo tenía ahí y qué pasos tenía que dar. Cuando él me escribió, estoy a punto de entrar, ¿puedo orar por mí, pastor? Pastor, amigo, me dijo, claro que sí. Y entre esa interpretación le dije, acuérdate que estás yendo a un lugar donde no hay camino. ¿Qué pasa cuando usted, por ejemplo, en un rancho, hay una vereda, y en la vereda, usted la hizo la vereda porque siempre caminaba por ahí, pero deja de caminar por ahí? Pregunta, ¿usted dejó de caminar por ahí y se pavimentó sola? De repente usted al año volvió a pasar y estaba más ancho el camino. O dejó de pasar un año y ya estaba enhierbado una vez más el camino. ¿Se descuidó? Entonces yo le dije, mira, no esperes tú encontrarte un camino. Porque cada vez que a él le ofrecían un puesto, no se encontraba un camino, el camino del rey. No se encontraba un camino. Entonces digo, a ti te está tocando hacer un camino y te vas a topar con espinos, te vas a topar con maleza, te vas a topar con todo un sistema, pero Dios te llamó para abrir camino. Amén. Si hay gente que se va a acercar contigo y tú tienes que interpretar correctamente la situación que está pasando para responder de la manera más sabia que tú puedas. Hay personas que a veces tenemos que decirles la verdad de las cosas. Están en un trabajo, duran un rato, y luego están en otro trabajo, duran otro rato, están en otro trabajo, duran otro rato, y el problema siempre es o la empresa o el jefe o el supervisor. Llegan con uno, pastor, ore por favor por otro trabajo, porque yo siento que Dios ya no me quiere tener ahí, porque hay mucha presión, hay mucha mala vibra, hay muchas envidias, hay muchos celos. No estoy hablando de su trabajo, porque hasta parece que se lo estoy escribiendo. Y el que ha estado en trabajo sabe que así está en la mayoría de los trabajos. Sobre todo los de mayor responsabilidad. Uno tiene que a veces sentar a la persona y decirle, oye, a ver, vamos a interpretar lo que ha estado pasando en tu vida. Llevas 5 trabajos, 6 trabajos, 7 trabajos, y en todas tu jefe tiene la culpa. ¿No será que tú también tienes algo de culpa? ¿No será que, interpretar la situación? Porque ese trabajo que iba a ser una bendición, y fue una bendición de Dios,
Una bendición. Es que a veces interpretamos de cierta manera cómo deberían de ser las bendiciones de Dios. Señor, yo te pido por un trabajo para mis hijos. En este caso yo. Te pido por un trabajo para mis hijos, a usted como padre. Y empezamos con la lista. Que no trabajen los domingos, porque el domingo es el domingo del Señor. Que ganen bien, que le toque un buen jefe. Y empieza la lista de las mamás, que no se topen con lagartonas. Y empezamos a tener una lista de como si esta persona fuera a trabajar en la puerta de allá del cielo, ¿verdad? Donde no va a tener ninguna dificultad. Cuando uno realmente le pidió a Dios un trabajo para sus hijos, uno tiene que interpretar que ahí es el trabajo que Dios le dio. Y que ahí Dios le va a bendecir a él o a ella o a usted. Y no va a ser con el cheque probablemente. Va a ser que ahí se le va a trabajar su carácter, ahí se le va a trabajar su puntualidad, ahí se le van a trabajar las relaciones, ahí se le va a trabajar el ser responsable, ahí se le va, eso es que Dios te bendijo con algo. Interpretación, diga. Interpretación. Señor, bendíceme con un carro, y Dios lo bendice con un carrito ahí que le dicen el Lázaro, porque a veces se muere y hay que resucitarlo en cada esquina. Y usted dice, no, esta no es la bendición que Dios tenía para mi vida. Porque si hubiera sido la bendición que Dios tenía para mi vida, Él me lleva a la agencia. Y Dios lo que quiere es bendecirlo con ese carrito, que usted lo lave, que usted lo cuide, que usted sea fiel en lo poco, que le haga sus cambios de aceite cuando deben de ser, que le cheque sus llantitas, que lo traiga bien almoroleado, todo, o sea, bonito el carro. No es el que usted se merece, tal vez porque es un hijo del rey, pero es el primero, es el indicado. Porque Dios quiere bendecirlo a usted, primeramente a usted. Él quiere que usted sea fiel en lo poco. Son interpretaciones de bendiciones. Y a veces pensamos que, o queremos interpretar de cierta manera que si es de Dios, todo va a estar en santa paz. Todo va a correr como debe de correr, debe de fluir como debe de fluir, porque estoy rodeado de los ángeles de Dios y están acampando alrededor mío. A veces va a haber dificultades y es una bendición de Dios. Así es, amén. Amén. Son interpretaciones. A ver, tú tienes que interpretar bien que tus jefes no están contra ti. Que todas las empresas no son negativas, porque no te dan la oportunidad de desarrollarte. Empieza a evaluar tu responsabilidad, empieza a evaluar tu puntualidad, empieza a evaluar tu disponibilidad, cómo le respondes, tu desempeño, tu productividad. Empieza a evaluar eso. Discúlpame, pero me parece que el problema eres tú y no las otras 10 compañías que les caías gordo. Ahora, ¿por qué le digo todo esto? Porque el cristiano es muy dado a malinterpretar las cosas. Y el cristiano, escuche bien, el cristiano común, usted no. Usted es un ciudadano del reino, ¿ah? Es seguidor de Cristo, cristiano, pero ciudadano del reino. Pero hay gente que cualquier problema que tiene, su interpretación es culpar del bien. Aquí no. Aleluya.
Y de verdad no alimentamos eso desde el púlpito, ni queremos alimentar eso desde el púlpito. Es una irresponsabilidad de nosotros, tal vez, el siempre querer culpar. Que el diablo está zarandeando a mis hijos, porque ahorita están en un momento de rebeldía. Hay veces que malinterpretamos las cosas. Hay gente que no interpreta bien la bendición que recibe. Estamos orando o está orando a Dios, Señor, ok, ya tomé en el pasado una mala decisión, estoy en una deuda, los intereses ya me están alcanzando, pero yo te pido que me ayudes, que me suplas, que yo pueda salir de esa deuda, que pueda cumplir con esa deuda. Y se le empieza a incrementar la entrada, se le empieza a incrementar. Una buena interpretación de esa bendición de Dios es salir lo más pronto posible de esa deuda. No es irse a comprar un carro, porque ahora ya está alcanzando para comprar dinero. No es ahora sí tengo para comprar comida y la deuda ahí Dios me la va a cancelar. Esa no es una buena interpretación. Aunque a veces oraremos para que Dios cancele algo, ¿me explico? Pero no es una buena interpretación, eso promueve una irresponsabilidad, eso pisotea el nombre de Dios, eso pisotea el nombre de nuestro reino, que somos los más irresponsables. ¿Dónde queda el valor de la palabra de uno? ¿Dónde queda el valor? Y estoy diciendo que porque cuando usted firmó, ahí dio su palabra, empeñó su palabra y dijo que iba a pagar puntualmente, ¿verdad? Y ahora quiere que Dios yo sé que ya se le acabaron los amenes. Pero es tener una buena interpretación de las cosas. Una buena interpretación de las cosas. ¿Me entiendes? Empezó a recibir dinero de más, estuvo otra entrada, ok. Señor, yo te pedí para salir de deuda. Voy a salir de deuda. Y entonces usted empieza a destinar para pagar, porque esa fue su petición y Dios respondió conforme y le empezó a bendecir. Y ahora sí, probablemente Dios le pueda cancelar la deuda. Dios. Pero porque ya vio que usted quiere cumplir con su palabra y está teniendo una buena interpretación de las cosas. Está haciendo un esfuerzo, tal vez no está diezmando como debería porque está con ese problemón, pero sí está aportando con esfuerzo, lo está haciendo. Dios lo está viendo y Dios dice, va por buen camino, yo te voy a ayudar, yo te voy a sustentar. ¿Verdad? Amén. A veces la bendición de Dios está, pero lo que no está es la buena interpretación o una interpretación correcta de las cosas. Hay personas que reciben la bendición de un don. Recibieron la bendición de una capacidad y esa capacidad se usa para muchas cosas, menos para el servicio del Señor. La capacidad de administrar, la capacidad de liderar personal o de ser líder de persona. Y esa capacidad a veces no se usa, no se emplea en el reino de Dios. Dios te dio esa capacidad no solo para trabajar, sino también para servirlo a Él. Aleluya. Es tener una buena interpretación y es saber que el Señor te ha bendecido con un don, con un talento. Y ese talento tiene que ser parte para servir, parte del ministerio para servir en la iglesia o el pueblo de Dios. Porque una interpretación acertada te llevará también a actuar de una forma adecuada. Tienes que saber interpretar. A ver
veces hay una distorsión o hay una mala interpretación y se toman decisiones y se pasan acciones que si se hubieran interpretado de manera correcta, la situación sería distinta. A veces hay situaciones familiares que se malinterpretaron. Hay conductas de los hijos que no se interpretan correctamente porque ese hijo está actuando de esa manera no tan obediente. ¿Por qué es rebelde? ¿Por qué no está enfocado en lo que yo deseo que se enfoque? ¿Por qué tiene esa actitud? La interpretación puede venir de preguntas como que ¿habrá algo en la dinámica familiar que estamos teniendo que provoque esa actitud? ¿Habrá algo? No, es el diablo. ¿Habrá algo en esa dinámica que esté causando tal vez ese comportamiento? ¿Hay algo en la relación que yo tengo con él? Cuando él decide abrir su corazón, cuando él decide decirme, papá, fíjate que allá nos juntamos los niños y hombre, nos arrancamos a la casa y empezamos a tocar timbres en la casa. Y ellos en su inocencia creen que están haciendo una broma de esta manera y estamos timbrando en las casas. ¿Cómo que andabas timbrando en las casas? ¿Qué no sabes que te pueden demandar? Que no, y hay cámaras en las casas y vas a ver, estás castigado. Un mes sin Xbox, un mes sin videojuegos. Pregunta. ¿Te va a volver a decir las cosas o se las va a guardar a la próxima que te las diga? A la próxima que las haga. Se las va a guardar. Y tú y yo no tuvimos una buena interpretación de esa acción que tuvo. Hijo, gracias por abrirme tu corazón, gracias por decirme. Pero eso puede causarte problemas. Mira, ten más cuidado. No te estoy diciendo, ya no te juntes con esa chusma, ya no te juntes con esos amigos porque no te van a dejar nada bueno. O sea, empezamos a veces a decirle, mira, son unos vagos, son unos buenos para nada, son pandilleros, mira los pantalones, lo traen acá, casi por la nada. O sea, por una mala interpretación, cuando dijiste, ok, son compañeros de la escuela, tú tratas de darle la interpretación correcta a las declaraciones, pero nada, empezamos con los castigos, empezamos con las prohibiciones y a veces se provoca, otros así son, otros es otra etapa. No quiere decir que siempre hemos sido malos padres. Son otras etapas, pero tiene que ver con la dinámica familiar que puede fomentar esa rebeldía. Por eso tienes que dar la interpretación correcta de las cosas. Amén. A mí a veces me pregunto por qué el pueblo de Dios se endeuda. Ahora, se endeuda para adquirir cosas, no para sacarle provecho a la deuda. O sea, me cuesta trabajo a mí la deuda nunca ha sido una parte de nuestra vida. Mis padres nunca tuvieron deuda. No, mis padres nunca usaron una tarjeta de crédito. Nunca. Yo crecí con esa cultura y yo le tenía miedo, pavor a las tarjetas de crédito. No sabía usarlas. De repente me doy cuenta que soy pastor y que para renovar una visa o hacer trámites me piden historial. ¿De qué vives? ¿Quién te patrocina? Y yo.
¿Cómo me lo compruebas? Y un amigo pastor me dice, tienes que sacar tu tarjeta de crédito para que hagas un historial. Para que hagas un historial. Pero cómo se usa, ya me empezó a explicar, me empezó a decir, tus días de corte, no te pases de estos días, Lo hice, y créeme que yo creo que al año se me pasó un paguillo, y quedé en el buró. Estoy hablando de hace 17 años. Y esa tarjeta es la misma cuenta y la misma tarjeta que tengo, es la que he tenido. No digo que usted tiene varias, está mal. No, o sea. Pero he sido responsable. Me ha servido para renovar, para tener un historial, para tener un antecedente. Voy al banco, me dice, tiene autorizado un crédito. No, usted no está interesado en apalancarse en un negocio, no está interesado en esto. O sea, y créanme que cuando uno no está metido en el tema de los negocios, eso no es útil. Pero para un comerciante que quiere avanzar, que quiere hacer crecer y multiplicar, para él es un apalancamiento, y sabe que a ese dinero le puede sacar más dinero, lo puede multiplicar, lo puede llevar a otros niveles, siendo responsable. Ahora también me han dicho, tiene también un crédito para sacar un carro. Eso sí es una deuda, a menos de que vaya a ser un Uber. Pero en mi caso, para mí sí sería una deuda. ¿Yo para qué quiero un carro nuevo? Con los que tengo. Ya los tengo, ¿verdad? Yo hice nombre, me pregunto, ¿por qué el pueblo de Dios, se endeuda, cae en una deuda de ropa, de celulares, no le digo que me ayude porque después usted solo le pone las hojas, no, pero deuda de consumismo. Y a veces es porque no tienen proyectos, a veces es porque no tienen metas. A veces es porque no tienen objetivos. Simplemente les gusta el celular, el nuevo que acaba de salir, que vale más de 20,000 pesos, van y se endeudan con tal de tenerlo. ¿Por qué? Porque no había un proyecto. Cuando tú tienes un proyecto, tú te amarras al proyecto y dices, yo no puedo destinar ese dinero a un celular porque tengo este proyecto, tengo este plan, tengo esta meta, tengo este objetivo. Y el pueblo de Dios a veces no tiene, no estoy hablando de usted, a veces no tenemos metas, no tenemos objetivos. Y eso se tiene que enseñar. Yo le he dicho a usted, agarre un sobre de más de los de diezmos, agarre un sobre de más, póngale un objetivo, póngale un propósito a ese sobre y empiece ahí a administrar, empiece a administrar. Dios le va a suplir, pero ahí administra. Me quiero ir de vacaciones con mi familia porque me las merezco. Claro que se las merece, pero se las merecen pagadas, no a meses sin intereses. Así es. Y si ya lo hizo, pues ya ni modo. Pero cuando se hace una planificación, un presupuesto, aunque te guste cualquier cosa, cualquier objeto, tú vas a evaluar y vas a mirar esa situación de una manera diferente. Pero si no tienes un plan para el futuro, difícilmente vas a cuidar tu presente. Si no tienes un plan para el futuro, difícilmente vas a cuidar
tu presente. O sea, no piensen que a Daniel lo mandaron llamar únicamente porque era hijo de Dios, porque iba a la iglesia todos los domingos. A él lo mandaron llamar porque él tenía proyectos, él tenía desarrollos, él tenía planificación, él tenía buena administración, él sabía el sistema babilónico. No piensen que a José lo mandó llamar Faraón porque iba a la iglesia todos los domingos. Lo mandaron llamar porque era buen administrador. Y sí, interpretaba sueños, pero él también decía, como Daniel, ok, tiene 7 años de abundancia. Él no dijo despilfarren, él no dijo gaste, él no dijo son tiempos de vacas gordas, vámonos, págale a todos los que tengas. No, él dijo hay que hacer almacenes, porque después de esto vienen 7 años de vacas flacas. Aleluya. Todo por tener una buena interpretación. Dios te dio un trabajo, estás ganando bien, ok, ten buena interpretación de lo que Dios quiere hacer. Amén. Porque hay gente que gana más, mientras más gana, más gasta. Eso no es tener una buena interpretación de la bendición de Dios. Mientras más tiene, más gasta. No es tener una buena interpretación de la bendición de Dios. Ahora tampoco te estoy diciendo, sea un mezquino con tu vida, sea un codo con tu vida. No, date un lujito también, o sea, quiérete, apapáchate. Pero toda la semana no te quedes sin un peso. Entra en una tanda de confianza. Ahorra. Conoce gente que gana bien y el lunes está pidiendo al papá, préstame para el taxi, para el camión o para la gasolina. ¿What? Oye, pero si casi ganas más que yo. Y ya no traes. No estás teniendo una buena interpretación de la bendición de Dios. A todos nos pasa. A todos nos pasa. Y por último, no solo tú tienes que tener una buena interpretación, sino también tienes que tener la habilidad de resolver dificultades. El texto decía, yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones. Puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. No dice describir las dificultades, no dice solo orar por ellas, dice resolverlas. Porque a veces tenemos dificultades nosotros que tenemos que resolver, no solo orar. Oramos para que Dios las resuelva. Por eso te digo, este mensaje tiene que cambiar tu manera de ver la vida. Te tiene que transformar. Tus hijos no se hablan. No está diciendo que tú vas a orar por esas dificultades. Está diciendo tú tienes que resolver dificultades. A ver, ok, les voy a invitar a almorzar a los dos. Y se me sienta uno aquí y uno acá. A ver, ¿por qué no se hace? No, pues es que yo le presté y él no me prestó. No, pues es que nuestras esposas se agarraron. No, pues es que la tóxica de él y la tóxica de ella se juntaron y se toxicaron y se toxicaron todas. Resolver dificultades. No solo orar por ellas o solo describirlas. Sabe que la mayoría de la gente, la mayoría de los ricos
se han hecho ricos porque han resuelto problemas. Así es. El inventor de uno de estos aparatitos se hizo rico. ¿Por qué? Porque resolvió un problema. ¿Cuál era el problema? Un cable. Usted tenía que tener un teléfono en la sala, otro en la cocina, otro en el baño, otro en la recámara. Alguien resolvió el problema en la casa. Teléfonos que inalámbricos. Toda casa tenía, llegó el momento donde toda casa tenía un teléfono en mano. ¿Alguien resolvió el problema? ¿Ha ido a una cafetería, a un Starbucks? Le dan el café con un cartoncito, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no se queme, está caliente. Una vez alguien llegó, lo compró, estaba bien caliente, no se lo podía tomar, y ese dijo, aquí hay un problema. Voy a hacer 10 millones de cartoncitos y se los voy a vender a ellos. Tú no estás para dar problemas en el trabajo donde estás. No estás para dar problemas en la familia donde estás. Estás para resolver problemas. Amén. Amén. Tú no estás para dar problemas en la iglesia. Y le digo algo, o sea, la verdad, estamos bendecidos, mamá. No tenemos una iglesia problemática. O sea, oye, a veces me siento con pastores y digo, madre mía, renuncia, le digo. Casi le digo al pastor, no me cambies de iglesia, mejor. Vaya que tienes un problema. Nuestros problemas son estos, que a veces cambiamos el horario y hay baja asistencia. Es un problema. ¿Me va a dejar más pelón este problema? No. Ya soy pelón. ¿Me va a quitar el sueño? No. Dios suplirá de cierta manera todas las necesidades conforme a su riqueza en gloria. Pero estamos para resolver problemas, resolver dificultades. La pregunta es, ¿estamos resolviendo problemas? No solamente como iglesia. Estamos para orar por los problemas, también estamos para resolver por los problemas. Llévate esto en tu corazón y los que me están escuchando, me están viendo en línea. Llévate esto en tu corazón. Esta iglesia está para resolver problemas. Amén. Amén. Y esta iglesia existe para resolver problemas en el gobierno. Así es. Amén. Pero esta iglesia también existe para resolver problemas en los matrimonios de la sociedad. Esta iglesia existe para resolver problemas económicos en las familias. Amén. Tenemos programas para resolver y tener buena administración financiera. Amén. Y tú, con ese don de enseñanza que Dios te dio, con ese don de mando, de liderazgo, de facilidad de palabra, eres parte de la solución de esos problemas. Amén. No todo soy yo. Amén. Amén. No toda enseñanza va a salir de mi boca. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué se tiene que empezar a oír de nosotros? En la medida que tengamos la capacidad de resolver los problemas, se va a empezar a oír de nosotros. Porque estamos dando una buena interpretación a los problemas y tenemos la capacidad de resolver esos problemas. Amén, amén. Tenemos que dar una palabra, tenemos que dar un consejo a la gente que está alrededor de nosotros. Amén. Una opinión, una interpretación, aquellos que Dios pone en nuestro camino para extender su reino. Hay tres
cosas que van a suceder y suceden. Cuando se escuchan cosas buenas de ti, cuando puedes dar interpretación y cuando puedes resolver problemas o dificultades. Dice la Escritura, mire, ya terminé. Dice la Escritura, Daniel 5:16. Si ahora puedes leer la Escritura que está en la pared, ¿verdad? Y darme su interpretación, serás vestido de púrpura. Y un collar de oro llevarás en tu cuello. Y Daniel no estaba pensando, uy, yo voy a ir a peinar al monte de Piedad. Y serás el tercer señor en el reino. Hay 3 bendiciones que caen sobre aquellos que empiezan a trabajar en estas 3 características en su vida. La primera es de que fue vestido de púrpura. Segunda, le fue dado un collar de oro. Y en tercer lugar, fue levantado como el tercer señor del reino. El vestido de púrpura tiene que ver con el reconocimiento. Daniel, no piense que era un vestido nada más de ese color. No. En ese tiempo la tela de ese color significaba que formabas parte de algunos magistrados romanos, particularmente de emperador o de rey o de algún tipo de soberanía que ejercía sobre ese reino. A Daniel no le dijeron, te voy a comprar un traje púrpura, marca de la que usted guste. No, vas a ser parte del consejo, parte de los soberanos, parte de los magistrados, de los reyes. Por eso en aquel entonces la historia dice que se le conocía a ese grupo como los purpurados. Ahí andaban todos de púrpura. Significaba que eran parte del consejo, del congreso. El collar de oro obviamente significaba que tenía recursos, que tenía cargo, que tenía autoridad. Y yo no tengo duda que si empezamos a desarrollar esas 3 cualidades en nuestra vida, también recibiremos esas bendiciones. Dios te va a vestir de cierta manera que en el trabajo donde estás te van a reconocer como una autoridad moral. Amén. Como alguien que puede dar un buen consejo, como alguien que puede dar una buena interpretación a las cosas que le está pasando a la gente. Que en tu trabajo se diga, oye, mira, es que estoy pasando por esta situación, y mis hijos, y mi esposo, mi familia, y mi cuerpo. Ok, mira, ven con aquel que está allá. Nada más que no vayas ahorita porque él es bien dedicado a su trabajo. Mejor ven los tiempos de break, o en el tiempo de comida, o cuando salgas. No voy a atenderte en horario de trabajo, ¿verdad? Porque eso se llama irresponsabilidad laboral. Platicando el consejo de Dios y la línea ya todos pararon. Aleluya. Y a usted lo van a conocer en su trabajo como parte del consejo de nuestro rey, parte de ese senado, de ese magistrado. Recuerden que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Un sacerdote es un representante de Dios. Amén, amén. Alguien que representa dignamente a su rey. El collar significa tener la autoridad. Cuando el rey ya no sabía qué hacer, la misma competencia de Daniel, los otros que interpretaban, también sueños y visiones, dijeron, nosotros no podemos, ve con Daniel. La misma competencia tuvo que reconocer, tuvo que decir, hay un tipo de escritura que no puede ser interpretada por nosotros, pero ese hombre que está ahí sí la puede interpretar, y es el anhelo de Dios
y es el anhelo de nosotros como familia pastoral, que se diga de la iglesia Nueva Jerusalén. Hay una iglesia que te puede ayudar. Hay un programa para que tú puedas restaurar tu matrimonio. Hay un programa para que tú puedas obtener sanidad en tus finanzas. Y créeme que no tiene nada que ver con ofrendar, diezmar o dar primicias. No, tiene que ver con administración. Hay un programa que te puede ayudar. Hay una escuela de padres que te puede ayudar a educar a tus hijos y a guiarlos para que tengas buena interpretación de los tiempos. Hay un programa donde tú puedes desarrollarte, donde tú puedes crecer para ser de bendición. No nada más voy y me congrego y listo, a ver qué sale. No, hay un programa donde se descubre tu propósito, tu llamado, tu asignación para poder extender el reino de Dios. Dale un aplauso si tú lo crees. Y ponte de pie en esta noche. Vamos a terminar este tiempo. Yo quiero que pongas la mano en tu corazón. Medita por un momento, ¿qué se dice de mí? ¿Qué se dice de nosotros como iglesia? ¿Qué se dice? No todo es crítica destructiva. No todo es crítica destructiva. Hay realidades, hay verdades que se dicen de nosotros. ¿Qué se dice de mí? No todo lo que se dice es verdad. Pero si hay verdad de lo que se dice, dile a Dios: Dios, yo quiero cambiar lo que se dice de mí. Yo ya no quiero ser una víctima nada más, o quedarme en ese papel de víctima. No, Señor. Hay un plan, hay un propósito, hay una interpretación de este tiempo, de esta temporada. ¿Por qué estamos en este lugar? Porque ya no estamos en el otro lugar. Hay una interpretación y tiene que ser la correcta interpretación. Aleluya. Dios te dio los ojos para que puedas identificar problemas. Y esta iglesia tiene problemas. Pero créeme que no son problemas tan graves. Son problemas que se tienen que solucionar con personal humano, con mano de obra humana. Hay dones que tienen que ser expuestos, tienen que ser revelados, tienen que ser desarrollados. Y Dios ha puesto uno dentro de ti. Eres excelente administrador allá afuera. Dios te dio un don, lo pusiste excelente, te relacionas con las personas. Excelente reclutador, reclutadora. Pues Dios te dio ese don para que lo uses para su reino. Pastor, pero es que yo no siento que mi don sea tan espiritual. Saca eso de tu mente. Dale una buena interpretación. No todo será hablar lengua, no todo será imposición de manos. Todo tiene que ver también con administración. Ser un buen administrador del don que Dios te dio, y eso va a resolver un problema. Pastor, yo veo que tenemos esta problemática en la iglesia. Si hubiera esta área de desarrollo en la iglesia, yo creo que tendríamos más captación de gente, tendríamos un cambio. Ándale, ahí estás viendo algo. ¿Tú por qué crees que Dios permitió que tuvieras eso? ¿Para que oraras por eso? Dios te permitió verlo para que lo desarrollaras, para que resolvieras ese problema. Padre, gracias por hablarnos esta tarde, noche. Señor, queremos cambiar lo que se dice de nosotros, la opinión que la gente tenga de nosotros, porque al fin y al cabo se trata de tu nombre, de tu reputación, de tu buen nombre. Padre, queremos interpretar
interpretar correctamente el tiempo que estamos viviendo como iglesia. Queremos interpretarlo, queremos tomar responsabilidad. Y Señor, queremos resolver un problema en este mundo. En este mundo, gracias por rodearnos de las personas correctas. Gracias por rodearnos de las personas correctas, con los dones correctos. Y sé que tú seguirás activando a tu ciudadanía para seguir edificando tu reino. Aleluya. Edificando tu reino. Aquí estamos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Tome responsabilidad civil ahí donde está. Tome responsabilidad espiritual ahí donde está. Tome responsabilidad como parte de esta iglesia. Tome responsabilidad. Y toda esta semana medite, piense en el mensaje, vuélvalo a escuchar y dígale: Dios, vuélveme a hablar, vuélveme a hablar, vuélveme a hablar. Porque ha llegado el tiempo de activarnos. Ha llegado el tiempo de activarnos. Si tú lo crees, dale un aplauso fuerte al Rey por su palabra, por su consejo, por su dirección, por su sabiduría. Gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias. Ahí donde está, levanta su mano derecha. Padre, muchas gracias te damos. Hoy vamos a salir de este lugar. Gracias por esa palabra. Permítenos el día de mañana empezar a cambiar la opinión que se tiene de nosotros. Empezar a resolver problemas. Y empezar a interpretar las situaciones por las cuales estamos atravesando. Señor, bendice a tu pueblo. Bendice a aquellos, Señor, que no pudieron estar por diferentes circunstancias y que el próximo domingo puedan estar aquí con nosotros. En el nombre de nuestro Rey Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Quedamos despedidos. Saludes.